inferior de la cara. Recordemos que los límites están dados, el límite superior estaría dado por un plano que pasa por el plano oclusal y el límite inferior por el borde inferior de la mandíbula, hacia atrás el borde posterior de la rama mandibular, ¿sí? Recuerden que todo paciente que ha sufrido un accidente o presenta lesiones traumáticas, existe compromiso, al examen clínico va a ser evidente lesiones en los tejidos blandos, como lesiones contusas, heridas cortantes, se observa un edema importante del labio, de los tejidos blandos, que corresponden al tercio inferior de la cara, ¿no? Tal como están observando ustedes en la diapositiva. Cuando estemos frente a un paciente con estas características, es muy importante recabar todos los datos en la anamnesis, ¿no? Las circunstancias en las cuales el paciente pudo quedar con estas lesiones. ¿Desde hace cuánto tiempo? ¿Cómo ha ido evolucionando? Si ya visitó algún consultorio médico, consultorio odontológico, ¿qué tipo de tratamientos ha recibido? Prácticamente conocer un poco más en torno al motivo de consulta, porque los pacientes que están con lesiones traumáticas tienen un motivo de consulta, ¿verdad? El dolor, la hemorragia, el hecho de que no puedan ocluir correctamente. Entonces, en base a ese motivo de consulta, tenemos que ir recabando y complementando los datos para poder anotar en la historia clínica. Y el otro aspecto es la inspección. Lo primero que nosotros hacemos cuando recibimos el paciente es observar. Un paciente traumatizado nos va a llamar la atención las lesiones que ustedes están viendo en la fotografía, ¿no? Puede ser en los tejidos blandos del rostro, puede ser en la región mentoniana, submentoniana, ¿no? Entonces, es importante anotar también en la historia clínica todo lo que se observa al examen clínico. Y para llegar al diagnóstico, ¿no? Es importante de que durante la exploración clínica busquemos algunos signos que son propios de este tipo de lesiones, como la equimosis, la inflamación edema, que es evidente, hematomas, movilidad anormal, alteración de la oclusión dentaria, y la presencia de escalón tanto a nivel del plano oclusal como a nivel del borde inferior de la mandíbula. La exploración clínica también se va a complementar al momento de realizar el examen clínico con las dos manos, bimanual. Al momento de hacer la palpación, vamos a percibir un ruido típico de las superficies que rozan en el sitio de la fractura, lo que se conoce como crepitación. Vamos a evidenciar una movilidad anormal, ¿no? Y lo otro que se menciona es la alteración del plano oclusal, que ya no se encuentra en un solo nivel. Vamos a encontrar que está en dos niveles. De ahí que se menciona que existe un escalón en el plano oclusal y eso mismo se traduce al momento de recorrer el borde inferior de la mandíbula, un escalón en el contorno óseo de la mandíbula. Todos estos procedimientos que se realizan durante la exploración clínica ocasionan dolor en el sitio de la fractura, dolor provocado in situ. Como también el dolor es irradiado a otras zonas. Bien. Recuerden que todo lo que hemos encontrado a la observación y a la palpación se tiene que
tomar ciertos exámenes complementarios, como las radiografías convencionales, ¿no? Una radiografía panorámica, una radiografía de cabeza, que puede ser una radiografía lateral, una lateral oblicua, puede ser una anteroposterior, una posteroanterior, ¿no? Dependiendo de los requerimientos, dependiendo de la zona comprometida por las lesiones traumáticas. Como también se puede recurrir a lo que son las tomografías, que son mucho más, en las cuales podemos evidenciar, ¿no? Con mejor exactitud, ¿no? La localización, el trayecto de las líneas de fractura o de los trazos de fractura. Al examen, durante la exploración radiográfica, ya, y de igual forma, vamos a apreciar el área de la fractura como una línea o área radiolúcida, tal cual están observando ustedes en esta radiografía panorámica. En esta radiografía podemos observar dos trazos de fractura, derecho e izquierdo, que compromete el cuerpo mandibular, ¿no? Hay un distanciamiento, hay una separación de los bordes de la fractura, lo que se conoce como diástasis. El día de hoy hemos repasado esos términos, ¿no? La presencia de escalones en el plano oclusal. Si nosotros trazamos una línea que pase por el plano oclusal, vamos a ver que existen dos escalones. ¿Por qué? Porque existe un desplazamiento del fragmento más corto, y lo mismo pasa en el borde, en el reborde inferior o borde inferior de la mandíbula. Si ustedes observan la radiografía panorámica, en este punto, donde la curvatura o el borde del cuerpo mandibular presenta un escalón para continuarse con la región mentoniana, y lo mismo ocurre en el lado izquierdo del paciente, ¿verdad? Entonces es fácil de evidenciar las fracturas en una radiografía. Y para poderlas describir, ¿no? Radiográficamente es necesario que hagamos una clasificación según localización. Si ustedes tienen un rasgo de fractura a nivel del cuello o del cóndilo, la vamos a denominar fractura de cóndilo mandibular, tal como indica la flecha azul. Luego tenemos la flecha verde, que nos indica la fractura de rama. ¿Dónde está direccionado? Está direccionado a la rama mandibular. ¿Cómo delimitamos la rama mandibular? En la parte superior tenemos que delimitarla con esa línea que separa o que pasa por el punto del cuello del cóndilo, ¿verdad? Y hacia abajo, una línea que es prolongación del plano oclusal. Todo trazo de fractura que se encuentre en esta área corresponde a la fractura de rama mandibular. Luego tenemos esta flechita, ¿no?, negra, que va direccionado por mesial del canino y se conoce como fractura parasinficiaria. El área que compromete las fracturas parasinficiarias son de la cara distal del incisivo central al canino, ¿ya? Si tenemos un trazo de fractura a este nivel, la conocemos como fractura parasinficiaria. Y continuamos con la clasificación según localización. La sinficiaria se va a localizar entre los dos incisivos centrales a nivel de la línea sinficiaria. Luego tenemos la fractura lateral, conocida también como fractura de cuerpo mandibular, que corresponde al área entre el canino, cara distal del canino, a cara distal del último molar, segundo o tercer molar. Esta área, vuelvo a repetir, corresponde a la fractura de cuerpo mandibular. Y luego encuentran ustedes un recuadro con límites, ¿no?,
anterior, posterior, superior e inferior, demarcado con líneas amarillas, lo que corresponde a la fractura de ángulo mandibular. El límite superior, la prolongación del plano oclusal. El límite posterior va a estar constituido por el borde posterior de la rama, el límite anterior por la cara distal del último molar y el límite inferior, el borde inferior de la mandíbula. Ahora, existe ciertos porcentajes, ¿no?, en cuanto a la incidencia o presentación de fracturas en las diferentes localizaciones. Vean ustedes, tenemos una fractura que compromete en mayor porcentaje al cuerpo mandibular, en un 37%, seguido de las fracturas de cuello de cóndilo en un 29%, seguido por la fractura que se localiza en el ángulo mandibular. Y así sucesivamente, ¿no? Hay áreas, zonas que son más susceptibles de sufrir las fracturas. Ahora pasamos a lo que son las fracturas. Esto todavía corresponde al ejemplo de las fracturas según localización. ¿Cuáles son las características clínicas? Permítame un poquito. Bien. ¿Cuáles son las características clínicas? Hemos mencionado asimetría facial, ¿no? Deformación de la cara. La presencia de hematomas, equimosis, alteración del contorno óseo a la palpación y impotencia funcional. Lógicamente, el paciente que presenta una fractura no se alimenta adecuadamente, incluso la fonación, el habla está distorsionado, ¿no? La deglución, es importante entonces tomar en cuenta que estos pacientes van a presentar impotencia funcional. Bien. Y dentro de las características clínicas, aparte de las ya mencionadas, tenemos la presencia del signo de Vincent. ¿Cuál es la relación que tiene el signo de Vincent? Está asociado a un daño o a la lesión del nervio dentario inferior, ¿ya? Situación que se traduce en una sensación de anestesia o hipoestesia de la región del labio y del mentón, ¿no? Puede darse una compresión, puede darse un desgarro del nervio dentario inferior, por lo cual se manifiesta por esa sensación de anestesia. Y aquí radiográficamente ustedes pueden observar, ¿no? Al examen radiográfico, la fractura, en este caso sería parasinficiaria, y también sinficiaria. Hay una fractura completa que va desde el hueso alveolar al borde inferior, ¿no? Oblicuo, y existe una fractura intermedia a nivel de la sínfisis. En la radiografía superior derecha encuentran ustedes una fractura de cóndilo mandibular. A diferencia de la primera radiografía en la que se ve una sombra radiolúcida, aquí no observamos la sombra radiolúcida, pero observamos mayor densidad de la radiopacidad. Aparte de que si continuamos el borde posterior de la rama mandibular, encontramos un escalón, ¿no?, para continuar con el borde externo del cóndilo mandibular, lo cual indica que hay un desplazamiento y producto de ese desplazamiento hay una superposición, ¿no?, entre estas dos estructuras donde existe mayor densidad, mayor radiopacidad, ¿no? Y en la imagen radiográfica inferior, ¿no?, encontramos una radiografía panorámica
en la que vemos ya la osteosíntesis con mini placas y tornillos, ¿no? El tratamiento quirúrgico de dicha lesión. Bien, hasta allí entonces el recordar las características clínicas, ¿no? De las diferentes fracturas que comprometen las áreas del tercio inferior. Ahora revisamos una clasificación según el número de trazos, ¿no? De fractura. Tenemos una fractura simple, tanto en la imagen superior como en la inferior, con distinta localización. En la imagen superior indicamos una fractura simple de cóndilo mandibular. En la inferior, una fractura simple de rama mandibular. Luego encontramos la fractura doble. Si ustedes se fijan en la figura que acompaña, ¿no? Tenemos una fractura doble en la que la doble parasinficiaria, ¿no? Se encuentra en un área comprendida entre los caninos. Y el desplazamiento de este fragmento corto puede ser expulsado, ¿no? Desplazado hacia vestibular, o en su defecto ser desplazado hacia abajo y hacia lingual, tal como nos muestra la imagen inferior. Luego tenemos la fractura con pérdida de substancia. ¿Ya? Hay porciones del tejido óseo que no se encuentran en el área que corresponde. Y generalmente este tipo de herida se da por arma de juego. Bien. Y la fractura conminuta, donde prácticamente no, el hueso está como astillado, ¿no? Existen diferentes formas y tamaños del fragmento óseo en el área de la fractura, ¿no? Son accidentes mucho más complicados, ¿verdad? Para que se dé esta situación. Generalmente está asociado a heridas por arma de fuego. Bien. Acá, como ejemplo, ¿no? Tenemos en la imagen del lado izquierdo, tenemos una fractura simple parasinficiaria. Y en la imagen del lado derecho tenemos una fractura conminuta de cuerpo mandibular, ¿no? Es la forma como debemos designar en la historia clínica al momento de describir una radiografía. Ahora, hemos mencionado que existe desplazamiento del fragmento menor, el cual tenemos que tomar en cuenta algunos factores, como por ejemplo, la dirección del trazo de fractura, ¿no? Si es favorable o desfavorable al desplazamiento. Recuerden, siempre hay que tener presente la inserción de los músculos. Si ustedes se fijan, la primera imagen del lado izquierdo, tenemos como una fractura vertical, ¿ya? En el cual tenemos un segmento corto que correspondería al ángulo y la rama mandibular afectada, ¿verdad? Entonces, sabemos que a ese nivel se tiene la inserción de los músculos masticadores, como ser el macetero, el pterigoideo interno, el temporal. Y estos músculos tienen la fuerza necesaria como para desplazar este segmento corto, ¿no? Hacia arriba. Por lo tanto, el paciente al momento de ocluir solo va a poder juntar o ocluir con los molares y de tal forma que queda una mordida anterior y se indica que es favorable al desplazamiento, ¿no? En la imagen del lado derecho tenemos un trazo de fractura oblicuo. Pero ¿cuál es la característica? Que igualmente existe un segmento corto que es la rama mandibular afectada, pero que por la dirección de este trazo, el remanente del reborde alveolar, ¿no? Del tramo más largo,
impide a que los músculos puedan elevar el segmento más corto. Por eso se dice que es desfavorable al desplazamiento. Radiográficamente, bueno, tenemos esta radiografía, una fractura a nivel del ángulo mandibular. En la imagen, ¿no? Encuentran ustedes que esta forma de fractura impide desfavorece, ¿verdad? El desplazamiento, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, del lado izquierdo, vean ustedes la dirección de la fractura. Esta dirección de la fractura favorece porque deja libre, ¿no? Deja libre al segmento más corto del trazo de la fractura. Aquí tenemos otros ejemplos. En la parte superior tenemos una mandíbula íntegra. En la parte inferior, avanzando de izquierda a derecha, vamos a encontrar primero el dibujo que representa a un trazo de fractura favorable al desplazamiento. ¿Por qué? Porque no existe ningún elemento que impida la elevación de ese tramo. La figura intermedia, una fractura vertical, que de igual forma favorece al desplazamiento, ¿no? Y la figura número 3, la del lado derecho, es desfavorable al desplazamiento. Y ustedes están viendo ¿por qué es desfavorable? Porque en el momento que por la acción de los músculos este segmento corto sea elevado, se encuentra con este obstáculo, ¿no? Que impide el desplazamiento de ese fragmento. Bien, y aquí tenemos algunas imágenes clínicas que ilustran lo que hemos mencionado, ¿no? E incluso podemos aplicar la clasificación según localización y según cantidad de trazos de fractura. En este caso mencionamos que es una fractura doble parasinfisiaria, ¿no? Parasinfisiaria porque es un área comprometida entre el canino y los incisivos. En esta imagen fotográfica observamos una diástasis, una separación, ¿no? Aparte de ello, podemos observar lesión en los tejidos blandos, alteración de la oclusión. Observen que el tramo más corto es ascendido por la acción de los músculos y entra en contacto con el antagonista, a diferencia del tramo más largo que queda con una mordida anterior, y en la región posterior existe una oclusión a nivel de los molares. Bien, hablando del signo de Vincent, está ausente en una fractura de cóndilo, en una fractura sinfisiaria y parasinfisiaria. La razón me parece que es obvia, ¿verdad? Porque son áreas en las cuales no se encuentra el nervio dentario inferior. A diferencia de una fractura de rama mandibular, una fractura lateral o de cuerpo mandibular, en una fractura de ángulo mandibular sí puede estar presente el signo de Vincent. ¿Por qué? Porque en el trazo se observa de que el nervio dentario inferior está discurriendo por dentro del hueso, desde la cara interna de la rama mandibular hasta la región de los premolares. Por lo tanto, si existe fractura, existe desplazamiento, con seguridad que va a estar presente este signo. Bien, y en cuanto al desplazamiento, entonces volvemos a repetir que es muy importante la acción muscular, también es muy importante la dirección, intensidad y dirección del golpe, y por otro lado, la trayectoria del trazo de fractura, ¿sí?
Ok. Si analizamos este caso clínico, ¿estará presente el signo de Vincent? En el lado izquierdo del paciente, no, porque es parasinfisiaria. Y un punto muy importante, si ustedes ven el cursor, estoy direccionando a un punto redondo radiolúcido que corresponde al nervio mentoniano y el trazo de fractura está más amesial, ¿no? Entonces, acá no está comprometido el dentario inferior, por lo tanto no existe signo de Vincent. En la fractura de ángulo mandibular, al lado derecho del paciente, sí existe signo de Vincent. Esto del signo de Vincent también tiene que estar registrado en la historia clínica. Es muy importante, porque por la conmoción el paciente puede ser que no le preste la debida atención, ¿no? A lo que es la sensación de adormecimiento por la complejidad de su lesión, por el diagnóstico de la presencia de una fractura. Pero una vez realizado el tratamiento quirúrgico, finalizado el proceso de cicatrización, si el paciente presenta este signo de Vincent, puede ser, ¿no? Que indique, ¿no? De que el profesional es el que ha ocasionado esta alteración, cosa que no es cierta, ¿verdad? No es cierta esta situación. Entonces es importante ustedes que siempre informen al paciente de las características clínicas y también informe de las alteraciones que está presentando en el preoperatorio, ¿ya? Ok. Bien, ahora, el tratamiento en estos casos puede ser ortopédico o quirúrgico. Cuando hablamos de un tratamiento ortopédico, generalmente llegamos a la reducción y a la contención. Ustedes han trabajado en los modelos diferentes ligaduras. ¿Para qué? Para llegar a la fijación intermaxilar. Entonces, al momento de devolver la oclusión al paciente mediante las ligaduras, estamos reduciendo, ¿no? Como que reacomodando los fragmentos a nivel de la fractura. Y al hacer la contención, estamos uniendo las ligaduras que hemos colocado en el maxilar con las ligaduras de la mandíbula, devolviendo la oclusión. Y es importante que se mantenga, ¿verdad? Esta reducción a fin de que se dé la cicatrización en la zona de la fractura. Porque la mandíbula es una unidad esqueletal, no puede estar dividida en dos fragmentos. Entonces se llega a una tercera etapa en el tratamiento quirúrgico, que es la fijación, y para ello se utilizan estos elementos que están viendo en la figura, las mini placas y los tornillos. ¿Ya? Ok, entonces es importante que ustedes vean, ¿no? Esta situación. Para recordarles la ligadura simple, ¿no? Es importante que al momento de asegurar la ligadura o de torsionar, sigamos, ¿no? Las manecillas del reloj, ¿no? Eso representa la disposición de esta flechita a manera de las manecillas del reloj, ¿ya? La ligadura simple, para reforzar un poquito, sirve para mantener en su posición el arco de Erich o el arco labrado. Arriba, en la diapositiva, en la imagen superior, el arco de Erich. En la diapositiva, en la fotografía inferior, el arco labrado, ¿no? Todas mantenidas a nivel del cuello de la cara vestibular de los dientes, gracias a las ligaduras simples. Y ese es el objetivo. La ligadura IBI, ¿no? Que ustedes lo han realizado. La ligadura Duclo, que es importante, ¿ya? En estos pacientes que están con esta alteración en la oclusión, se colocan las ligaduras Duclo, se agarran los extremos y devolvemos la oclusión.
Y una indicación específica de la ligadura en escalera es la presencia de diástasis, ¿ya? Para llegar a lo que es el tratamiento ortopédico, reducción, contención, nos quedamos ahí. Y ese paciente tiene que estar por el lapso de unas 4 o 6 semanas, ¿no? Con ese bloqueo intermaxilar. Y si llegamos al tratamiento quirúrgico, que es lo que generalmente se hace, ¿no? Después de una semana, después de unos días, se retiran las ligaduras que hemos dejado. Y el tratamiento quirúrgico implica llegar al sitio de la fractura y colocar las mini placas, tal como ustedes están observando en la diapositiva. Ok, entonces aquí tenemos, ¿no? Un ejemplo de una ligadura Duclos en la fotografía superior izquierda, ¿no? Con el bloqueo intermaxilar, con el objetivo de devolver la oclusión, con el objetivo de hacer la reducción y fijación de, la reducción y contención de la fractura, ¿no? Ahora, si utilizamos el arco de Eritz, vean ustedes la fotografía superior derecha y la fotografía inferior derecha, ¿no? En cirugía generalmente usamos ligadura de alambre para hacer el bloqueo intermaxilar. En una etapa posterior se puede usar estos elásticos, tal como lo usan en ortodoncia, ¿ya? Pero cirugía es todo alambre. Y en la fotografía inferior izquierda observan ustedes el arco labrado, ¿no? Que es un arco con ciertas características parecidas a la del arco de Eric, justamente para lograr esto que es el bloqueo intermaxilar. Bien, hasta ahí alguna consulta. ¿No hay consultas? Está claro, doctor. Ok, ahora permítanme, por favor, recordarles que ustedes estarían dando el segundo parcial el día miércoles 29, ¿ya? El examen les voy a tomar, al igual que en el primero, a través de esta plataforma. Y bueno, ustedes tienen que estudiar. A ver, un minutito. Nuestro último tema para este segundo parcial, permítanme por favor, es un tema relacionado a lo que es rehabilitación. Ustedes saben muy bien que en cirugía, ¿no? Realizamos ciertos procedimientos para favorecer la futura rehabilitación del paciente, ¿no? Tal es el caso de la alveoloplastía, la surcoplastía, la regularización de los rebordes. Entonces, cirugía siempre va a estar interrelacionada, ¿no? Con las diferentes especialidades. Permítanme que es un puntito, eso, vamos a pasar directamente a esta diapositiva, ¿no? Rehabilitación y cirugía. Hay situaciones en las